Vaya pedazo de título largo que le hemos puesto a este episodio cuando decimos que vamos a hablar de las críticas especiales, específicas, especialistas a la gestión general de un proyecto. Es algo que hemos mencionado de pasada en otros episodios, pero que vamos a dedicarle un poquito más de análisis en este. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a este podcast, vuestro podcast entre lápices y pantallas, en el que hablamos de todo lo relativo a la gestión de lugares de trabajo, modos de trabajar. Soy Eduardo Arazola, supongo que ya me conocéis. Y bueno, pues vamos a hablar de este asunto de las críticas específicas. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando os toca gerenciar un proyecto desde su modo más general, os vais a encontrar, sobre todo cuando intervienen especialistas, grandes sabios y gente que pues como se suele decir, que pilota mucho de lo suyo, os vais a encontrar con una gran ventaja, y es que saben más que tú de su propio ámbito. Es algo que se agradece muchísimo, que no siempre se tiene la posibilidad y que desde luego solo tiene sentido cuando ocurre así. Si tú contratas para tu proyecto o dentro de tu equipo de proyecto hay gente que se dedica a sus áreas específicas y te das cuenta de que tú sabes más que ellos de su área, evidentemente tiene un valor de trabajo, pero pierde ese valor de la, confianza en que al saber más que tú, pues su parte va a quedar mejor que si la hicieras tú. Mientras que cuando no saben más que tú, pues evidentemente sí que se aporta un trabajo que a lo mejor tú no puedes abarcar y que podrías caer en errores que ellos no van a caer porque le pueden dedicar la atención necesaria. Pero bueno, se pierde ese plus adicional de que sepan pues más que tú en esas áreas concretas, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? Cuando se tiene a este tipo de personas, a este tipo de especialistas dentro del equipo de proyecto o dentro de la cadena del proyecto, y tú estás, a cargo de todo ese proyecto, te vas a encontrar con que muchas veces tienes críticas muy específicas desde ámbitos muy específicos a tu gestión de ese proyecto. Te voy a poner ejemplos concretos para que sea más fácil explicarse, para que veas la necesidad de tu figura como gerente general de ese proyecto, vamos a llamar manager, como quieras llamarlo, de una manera genérica, porque tú vas a tener que tener en cuenta los pros y los contras y priorizar cada uno de esos segmentos, mientras que para cada especialista de área, su área es el top 1 dentro de la priorización de los segmentos. Tú no puedes hacer eso, y gracias a que estás tú, realmente el proyecto va a responder a las necesidades de aquello que se le está requiriendo, o tal vez no. Pero vamos a hablar de ello con ejemplos concretos. Mira, te voy a hablar, todo esto probablemente lo ejemplifique muy bien, y aunque aquí hablamos más de espacios de trabajo y lugares de trabajo, pues una conversación que en su momento pues me tocó tener con un ingeniero en una situación en la que se estaba proyectando una vivienda. Y era que este ingeniero que se estaba dedicando a la parte de la calefacción, pues me estaba criticando que nunca se le prestaba la suficiente atención a la eficiencia de los emisores, de lo que normalmente pues, son los radiadores, que ya todos sabemos que no son radiadores, que no radian, pero en las calefacciones que van por agua, van por líquido, pues sabemos lo que normalmente se llaman los radiadores en las viviendas, ¿no? ¿Y qué ocurría? Pues que decía, mira, fíjate, aquí el sitio bueno, en este salón de esta vivienda, para poner el radiador es aquí en medio de esta pared, porque así difunde más el calor y llega a más sitios, es mucho más eficiente y va a funcionar mucho mejor para la temperatura. Y sin embargo, pues llegamos y le decimos que no, que tiene que quitarlo de ahí en medio y ponerlo un poquito más para allá o un poquito más esquinado, quitado del centro. Claro, el hombre pues lógicamente hizo esa crítica, ¿no? Es que claro, ya estamos, ¿no? Pues empeorando la instalación de la calefacción. Y claro, tú que estás en la posición de esa gerencia general dices, oye, ya, pero es que en este lugar realmente lo que procede es poner el sofá porque en la pared de enfrente está prevista la televisión, están todas las tomas de antena, etcétera, etcétera. Y ahí enfrente en esa pared va el mueble de la televisión. Y entonces, enfrente de la televisión, lo que procede tal vez es poner el sofá. Lo que no procede es poner enfrente de la televisión el radiador y llevarte el sofá esquinado para que se vea la televisión de medio lado.
Eso sí, que el radiador sea lo más eficiente posible. ¿Nos damos cuenta? Nos damos cuenta rápidamente de que efectivamente él sabe más que tú, o debería saber más que tú, de calefacción y de eficiencia de su instalación. Pero tú tienes que priorizar qué es más importante en ese caso, que el radiador sea lo más eficiente posible o que el usuario de la vivienda vaya a poder ver la televisión de manera centrada y ergonómica y que el radiador sea menos eficiente. No estábamos hablando de quitar el radiador, estamos hablando de desplazarlo favoreciendo la posición del sofá. Nos damos cuenta de que no todo es una situación específica de cada sector. Y esto, cuando vas al ámbito de los lugares de trabajo, también ocurre. También ocurre que cada especialista, lógicamente, pone en el top 1 de sus prioridades su ámbito. Y muchas veces te vas a encontrar con que el sitio bueno para poner la luminaria es también el sitio bueno para poner la máquina de aire, o los conductos de difusión, o el sitio bueno para poner el sofá es el mismo sitio bueno que es para poner la máquina del vending, o el sitio bueno que es para poner una sala de reuniones también lo es para poner un despacho y también lo es para poner espacio en abierto. Y que tienes que seleccionar para cada situación qué es lo prioritario. Y en algunos casos hay unas dificultades técnicas que no te van a permitir elegir demasiado, porque tal vez te encuentres con que, pues a lo mejor la posición donde vas a colocar la cantina de la oficina, el office o como lo quieras llamar, la cocina o el comedor, está condicionado por el desagüe y que solamente puedes colocarlo en un sitio. O a lo mejor el condicionante no es el desagüe, sino la ventilación, la extracción de los humos, que tienes que llevarlos a algún sitio en concreto y que a lo mejor pues tienes que estar cerca de ello, o porque no puedes atravesar zonas comunes con ese aire que estás extrayendo, o lo que sea, o a lo mejor el desagüe, pues si está demasiado lejos del desagüe general, pues no tiene pendiente suficiente. Mientras que a lo mejor el cableado eléctrico para esa zona pues es bastante más sencillo y pues eso pues te hace que por unos criterios técnicos pues puedas manejar con más flexibilidad en ese caso la electricidad que la fontanería. En otros casos es que no hay más remedio que situar esa cantina en un sitio que técnicamente no es el adecuado. Y entonces pues hay que tomar otro tipo de soluciones técnicas que a lo mejor son más costosas o que son menos fiables o que van a tener una necesidad de mantenimiento más alto. Bueno, este tipo de cuestiones. Pero hay que priorizar. Hay que priorizar y hay unos criterios de proyecto. En algunos casos, pues hemos tenido diseños de oficinas en los que no se ha querido que hubiera ningún despacho en la fachada para dar la mayor luminosidad a la oficina y todos los despachos se situaban de manera retraída en segunda línea desde la fachada. Pero hay otras estructuras empresariales que son justo al revés y que los despachos son una especie de premio jerárquico, que son los que tienen ventanas y luego las personas que no están en esa posición jerárquica pues parece que no tienen derecho a tener una ventana cerca y están en zonas interiores y bueno, pues una situación mucho más, digamos, clasicota de entender lo que es el espacio de trabajo y que bueno, pues forma parte de la cultura de trabajo no solamente de las regiones sino también de las propias empresas. Que con el tiempo yo creo que se ha ido cambiando bastante, pero no tanto como se suele hacer pensar a través de publicaciones, revistas, etcétera. Bueno, pues esto vamos a llevarlo a cualquier situación que te venga en mente. Y cuando hables con un electricista o con un diseñador de la instalación eléctrica de tu oficina, te va a dar una serie de criterios de lo que es lo mejor para su instalación. Cuando hablas con la persona de climatización, te va a dar una serie de criterios que es lo mejor para su instalación. Y tú vas a tener que priorizar en función de cómo se vaya a utilizar ese espacio o cuáles sean las precisamente prioridades del proyecto y vas a tener que complicar en muchas ocasiones el diseño de alguna instalación porque te van a aparecer a lo mejor con puertas que van a ser necesarias porque resulta que has compartimentado un espacio o tienes que duplicar alguna zona o la detección de incendios se hace más con más elementos porque hay mayor compartimentación, pero es que tiene que ser. Entonces no puedes, digamos, en muchas ocasiones, por lógica,
hacer el diseño de una oficina pensando en una instalación en concreto, sino que son las instalaciones las que tienen que dar el servicio a esa distribución o a ese proyecto que tú estás haciendo de la oficina para su uso. Entonces, si una pantalla tiene que ir en tal o cual sitio, aunque sea más difícil de instalar, pues tendrá que ir en tal o cual sitio. Y si no, pues es que estás teniendo una limitación técnica muy importante. Normalmente las limitaciones técnicas dentro de una oficina, las que son realmente importantes, se refieren más a instalaciones poco consideradas, como es la fontanería o como es la extracción de aire, que a temas más eléctricos o de comunicaciones, pero que también existen y que muchas veces hay que actuar sobre instalaciones ya existentes para conseguir que tu distribución funcione. ¿Vas a tener las críticas? Sí, porque seguramente cuando le digas a alguien de climatización que tiene que sacar un ramal en algún sitio, que tiene que hacer un codo, un quiebro o lo que sea, pues te va a decir, caramba, pues que esto está perdiendo eficiencia. Ya, pero es que aquí tengo una sala que tiene que tener aire. Y claro, ¿por qué pones esa sala ahí y no la pones en otro sitio? No va a ser muy coherente poner la sala donde le venga bien a la rejilla de aire, sino más bien cambiar el difusor o el retorno, o sacar un ramal o poner una máquina adicional o lo que sea para que esa sala de reuniones vaya donde tenga que ir y tenga sus servicios. ¿Y eso quién tiene que tomar esas decisiones? Pues quien gerencia el proyecto de manera general. Si no fuera así, si no existiera esa figura, pues imaginaros ese salón de esa vivienda que no puede tener un sofá o donde estás viendo la televisión de manera oblicua porque el lugar prominente de ese salón lo tiene un radiador de calefacción que funciona con más eficiencia que si lo ladearas, pero que a ti te está diciendo que la televisión la tienes que ver de medio lado. Imagínate si eso sería una buena gerencia de proyecto o no. Bueno, pues entiendo que con estos ejemplos hemos reforzado un poquito la idea de esta necesidad de priorizar y que la única capacidad de priorizar la tiene alguien que tenga la capacidad de coordinación, porque si no, cada interviniente del proyecto evidentemente va a mirar por su ámbito de trabajo y el electricista va a mirar solo por la electricidad, la gente de climatización solo va a mirar por la climatización, el fontanero solo va a mirar por la fontanería y así cada uno de los que tengan que intervenir. Salvo tú que tienes que priorizar. Espero vuestros comentarios, como siempre, y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta el próximo día. Hasta luego.